les estamos dando esa voz, esa palabra, para que ellos la tomen y nos devuelvan, ¿no? Yo creo que es necesario que en cada momento de la historia, en los años 70 hubo una generación muy potente de jóvenes y yo creo que ahora también puede haberla, pero quizá están un poco más en la sombra, ¿no? Entonces yo creo que estamos intentando también empoderarles y que nos lancen esas preguntas, esas preocupaciones y que puedan conectar ese pasado reciente con el momento actual, ¿no? Luego yo creo también, aparte, estamos trabajando con REX, que es una asociación de ruta al exilio, que trabajando con el INJUVE también, con Memoria y Democracia, ¿no? Con ellos hacemos una serie de rutas, apoyamos una serie de rutas que vienen haciendo ya desde hace un tiempo, que es seguir las rutas de los exiliados exteriores, o sea, esos republicanos o esas personas que después de la guerra civil tuvieron que exiliarse en el extranjero, y también los propios exiliados interiores, ¿no? Este año también hemos lanzado un programa por primera vez que se llama Andalucía Contraluz, y cómo han estado durante una semana, en la semana de Semana Santa, chavales de 16, 17 años juntándose, haciendo visitas pues desde el barranco de Biznar, donde se supone que fusilaron a Lorca y están buscándolo todavía el cuerpo, a otros lugares, ¿no? Y encontrándose con gente que de repente es conocer la historia de su país. Algunos de ellos son chavales que viven al lado, pero que no lo habían nunca visto desde ese lugar, ¿no? Entonces es una forma de echar a andar el pensamiento crítico, echar a andar la forma de conocer, echar a andar que de repente tienes un grupo de chavales de la misma edad, cada uno que viene de un territorio distinto y que se juntan, que tienen una oportunidad de encuentro. Y ese tipo de cosas nos parece que es la única manera también de que muchas veces se pierden en las redes, y las redes también hay muchísima desinformación y mucha intención también de perderles, ¿no? Entonces es intentar combatir eso con presencialidad, con actividades, con creaciones colectivas, con conocimiento, con ir a ver archiveros, es intentar ofrecer otro tipo de herramientas, ¿no? Dentro de estas 6 líneas, otra pues sería, por ejemplo, cómo democratizar la vida educativa, que decía antes Jazmín. O sea, nosotros hay varias líneas, ¿no? De la red de escuelas con memoria, con Planea, que es utilizar otra vez artistas para hacer intervenciones en los centros de estudio, y cómo obviamente tratar temáticas que nos interesan, pero que nos parece que es otra forma de llegar, ¿no? No es tanto el profesor de historia contando algo, que muchas veces ni siquiera los profesores de historia se atreven a tocar determinados temas por lo que pueda pasar, pero nos parece que hay muchas maneras también de abrir grietas, ¿no? Y luego pues mencionar, democratizar Internet, ¿no? A través de creadores de contenido, a través de podcasts, como de repente lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Del tema de esa alfabetización y cómo combatir esos bulos que están constantemente, y cómo de repente ese debate público se ha trasladado a las redes y los jóvenes están muy indefensos en ese medio, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera empezar a contrarrestar eso y empezar a dar fuentes de información veraz, con gente que esté preparada, que obviamente hable su idioma en sus códigos, pero que les llegue con una información que contrarreste todos los mensajes que pueda haber habido de más extremistas, ¿no? Y no sé si me dejo desbordando democracia. Ahí, por ejemplo, eso es uno de los puntos que somos muy conscientes que necesitamos, ¿no? La población española, afortunadamente, es una población diversa, rica, y que se ha llenado de gente también. Igual que nosotros hemos sido en un pasado, hemos sido emigrantes, ahora estamos recibiendo, somos país receptor, y eso es una fuente de riqueza cultural enorme, ¿no? Entonces, como ahí estamos empezando a abrir una línea, vamos a hacer un congreso este otoño con América Latina, y también porque lo que decía antes también Jazmín, ¿no? Hay una cosa, y es que Latinoamérica nos tiene que enseñar muchas cosas. En general, el sur global nos tiene que enseñar, y tenemos que aprender mucho, y tenemos que cambiar un poco ese concepto eurocéntrico que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que también, pero vamos, que llevamos un año, entonces estamos
abriendo, estamos haciendo, pero todavía tenemos que hacer muchas redes, tenemos que tejer muchas redes y efectivamente creo que a los jóvenes hay que ponerlos en el centro, hay que darles herramientas, porque luego además con el tema de la red, la ruta al exilio, por ejemplo, los chavales que veían yo les he visto 40 chavales que llegan con 16 años, que llegan con su momento de 16 años y de repente el momento en el que hacen el clic y ya sintonizan y esos chavales se convierten en bombas de racimo, pero de las buenas, que vuelven a sus lugares de origen y de repente empiezan a hablar de memoria democrática, empiezan a hablar desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que ahora mismo tenemos una responsabilidad muy grande como sociedad de atender a estos chavales, porque creo que estamos, que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, os he contado así apuntes, me dejo un montón de cosas en el tintero, pero bueno, me imagino que vamos a seguir hablando, ¿vale? Tina, el papel de las mediadoras culturales es estratégico dentro de las entidades culturales porque al final son las personas que hacen esa conexión entre el público en general y entre las narrativas y los relatos culturales. Y como sois las que más pegada a tierra estáis y las que estáis más cerca de las personas, al final sois las primeras que sois conscientes de las necesidades diversas de las personas y de manera orgánica cambiáis antes vuestras maneras de hacer antes de lo que lo hace la propia institución, porque al final buscáis las herramientas para hacerlo, ¿no? ¿Cómo trabajáis desde Almazuela esta formación, este acompañamiento a toda la red de mediadoras para que cada vez puedan tener más herramientas para atender la diversidad de públicos? ¿Y cómo a través de vuestro trabajo veis que esto permea y que va de abajo para arriba y cambiáis con vuestra labor la propia visión de las instituciones? Sí, cuando es que nos planteas, ¿no?, que somos esa parte tan estratégica entre los públicos y las instituciones, creo que, claro, eso es cierto, pero también que creemos que se tiene que matizar, ¿no? Porque sí, muchas veces, como decías, ¿no?, somos quienes detectamos antes esa diversidad real de los públicos, pero eso no solo es una virtud, también es un síntoma, es decir, que la diversidad no está suficientemente incorporada en la estructura, ¿no?, de las instituciones culturales y por eso aparece primero en la práctica cotidiana que la hacemos desde la mediación, ¿no? Nosotras trabajamos en contacto directo con las personas y por eso también con esas experiencias con los cuerpos, con los tiempos, con las barreras, con las incomodidades, con los lenguajes que no llegan, con los relatos que excluyen, que también estábamos hablando de esto, ¿no? Y eso nos da una posición privilegiada, pero también, como hablábamos antes, muy precaria, porque muchas veces esa conciencia no se traduce en una capacidad de transformación estructural, ¿no? Por eso, cuando hablamos de formación en inclusión y accesibilidad, desde Almazuela intentamos desplazar un poco el foco, ya que no se trata solo de formar mejor a las mediadoras, que también, sino que hay que cuestionar por qué la responsabilidad de la inclusión recae frecuentemente en nosotras, ¿no? En ese sentido, trabajamos la formación como desde tres capas que se entrelazan, ¿no? La primera es esa capa crítica, ¿no?, que no entendemos la inclusión como una suma de herramientas o como, ¿no?, como una receta, como un checklist de buenas prácticas, sino que nosotras trabajamos desde marcos que entienden la diversidad como algo estructural, no como una excepción, ¿no? Esto también se refleja en las formaciones, ¿no? La diversidad y la accesibilidad está intrínseca en nuestra formación, ¿no? Hace un tiempo, miren, buscando un poco qué había sobre formación en mediación cultural, hay un artículo de Carlos Almela, ¿no?, en la que como lista todos los másters de gestión cultural que hay, ¿no? Y ahí, pues no sé, había una lista como de 15, 20 másters, ¿no?, diferentes, repartidos por todo el Estado en todos los formatos posibles, pero en los que se ve que esa inclusión y la accesibilidad se refleja como módulos transversales, ¿no? Y esto quizás conecta con esta segunda capa que os decía, que es la práctica y situada, ¿no? Nosotros trabajamos
con herramientas concretas, es cierto, pero también de contextos muy reales. Por ejemplo, nosotras diseñamos actividades con múltiples niveles de entrada, no hay una única forma correcta de participar, ni hay una única respuesta a todas las preguntas que lanzamos habitualmente, ¿no? Trabajamos con lenguajes muy diversos, ¿no? Trabajamos con el lenguaje visual, con el corporal, con el oral, no solo con lo textual, ¿no? Por lo tanto, también, eso también facilita, ¿no?, que tengamos muy interiorizado pues esa práctica. También adaptamos en tiempo real, ¿no? Planificamos, diseñamos, pero siempre tenemos un montón de herramientas porque siempre sabemos que muchas veces con la gente que trabajamos son muy diversas y cada uno trae su mochila y su historia, y ahí pues hay que adaptar, ¿no? Y después para mí, y creo que para muchas de las mediadoras, ¿no?, la herramienta principal es esa escucha activa, ¿no?, y la lectura del grupo. Entonces, claro, estas herramientas, insistimos que no son recetas, funcionan cuando hay ese margen de decisión, ¿no? Y aquí aparece esa tensión clave, ¿no?, que muchas mediadoras tenemos la capacidad de adaptar, pero muchas veces las condiciones laborales, institucionales, no nos permiten hacerlo, ¿no? Y bueno, esa tercera capa, ¿no?, que hablábamos tiene que ver con lo colectivo. En Almazuela entendemos la formación no solo como esa transmisión de conocimiento, sino como una construcción de comunidad profesional. En nuestros estatutos dice literalmente que uno de nuestros fines como federación es incentivar la profesionalización mediante la formación, la investigación y el intercambio de conocimiento. También creo que está un poco dentro de nuestro ADN, ¿no? Entonces sí que se generan esos espacios de intercambio donde compartimos prácticas, fracasos, dudas. Lo hacemos cada una desde nuestras asociaciones territoriales, pero también hacemos jornadas en Almazuela para compartir todo eso, ¿no? Porque muchas veces esta innovación en inclusión ya ocurre desde la práctica cotidiana, pero de forma invisible y aislada, ¿no? Y creo que es interesante como nombrarlo colectivamente permite legitimarlo, ¿no? La segunda parte de la pregunta que nos hacías es clave, ¿no? Nos preguntabas cómo conseguimos que las organizaciones abracen esta mirada, ¿no? Y hay que ser honestas y hay que decir que no siempre lo conseguimos y no depende solo de la mediación, pero sí hemos identificado algunas estrategias que queríamos compartir que pueden abrir pues, esas grietas, ¿no? Una sería traducir la práctica en conocimiento, que es lo que decíamos antes, nombrarlo lo legitima, ¿no? Nos pasa muchísimo que lo que ocurre en mediación no hay esos tiempos para documentarlo ni tampoco se convierte en un argumento, ¿no? Cuando conseguimos sistematizar esas experiencias, qué ha pasado, qué necesidades han emergido, qué ha funcionado y qué no, esto empieza a tener peso, ¿no?, en la toma de decisiones. Y desde Almazuela queremos promocionar estos espacios de conocimiento, por lo que intentamos tener espacios de intercambio y diálogo, ¿no?, a través de esas jornadas, encuentros digitales, ¿no?, para promover esa visibilización y compartir esas prácticas. Otra grieta que queremos también trabajar es desplazar el marco de públicos a derechos, de esto se ha hablado ampliamente. Mientras la diversidad se entienda como una cuestión de ampliar audiencias, será secundaria. Cuando se plantea como realmente una cuestión de derechos culturales, es decir, quién tiene derecho a participar en la vida cultural en condiciones de igualdad, cambia el lugar de donde se decide. Otro espacio para transitar es generar unas alianzas internas. Creemos que el cambio no solo tiene que ocurrir desde la mediación, sino que necesitamos complicidades en las instituciones, necesitamos trabajar con la curaduría, con la educación, con la dirección, con la producción, con absolutamente todos los departamentos, pero también cuando trabajamos en proyectos de comunidades necesitamos trabajar mano a mano con las entidades sociales. Ellas nos aportan mucha visión y trabajamos conjuntamente generando tejiendo esas alianzas, ¿no?
A veces la estrategia no es confrontar directamente, sino infiltrar preguntas, ¿no? Que también es mucho de la mediación, ¿no? ¿Para quién está pensado esto? ¿Habéis pensado quién no está aquí? ¿Qué barreras estamos generando sin darnos cuenta, ¿no? Podrían ser algunas preguntas. Y la última idea es evidenciar las contradicciones, ¿no? Muchas instituciones tienen discursos sobre diversidad que no se corresponden con sus prácticas, seguro que conocéis algunas, ¿no? Queremos tratarlo ahí como con cuidado, pero con claridad, ¿no? Porque eso es una tensión que también nos encontramos como mediadoras. Y me gustaría cerrar con una idea que para nosotras es importante. Las mediadoras culturales no deberíamos ser ese eslabón, ¿no? Que sostiene la inclusión en solitario. Si lo somos es porque algo no está funcionando en la estructura. La inclusión pensamos que no debe depender de la sensibilidad individual de quien media ni de su capacidad de improvisar soluciones, sino que tiene que estar incorporada en la política cultural, en los presupuestos, en los tiempos, en los equipos y, por supuesto, en las formaciones. Porque creemos que no solo estamos hablando de mejorar la experiencia del público, estamos hablando de garantizar derechos y en ese sentido la mediación tiene un papel estratégico, sí, pero no como un parche, sino como somos agentes que podemos contribuir a transformar esa institución desde dentro. Lo dejamos aquí, seguimos, ¿no? Eso es. Yo tenía preparadas algunas cuestiones, pero quiero daros pie alrededor de todo lo que ha salido, si queréis ir puntualizando o ampliando alguna de las cosas y que haya también un diálogo. Así que si alguien quiere comentar, ampliar. Bueno, a mí me parece súper importante porque en todo lo que estamos conversando, la palabra red, ¿no es cierto? Interacción, cooperación, discusión, es algo que siempre está presente, ¿no? O sea, no podemos trabajar de manera desarticulada, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho de MUM como tal, porque eso es lo que busca crear. No podemos tener o pensar en protagonismos individuales, ¿no? La gestión cultural no se hace por individualidades, sino se hace por cooperación, por interrelación y también es esa mirada como bien dices, ¿no? O sea, la mediación cultural no puede estar únicamente vista solamente desde esos elementos que lo generan, pero es una cuestión que debería ser transversal a todos los demás. En la conversación anterior, el compatriota de un peruano también hablaba de la cultura como algo mucho más amplio, ¿no es cierto? Y creo que sí, que eso sí es bastante rico en Latinoamérica, que, o sea, para nosotros creo que la cultura no solamente va como estas manifestaciones y estas gestiones, pero también es la práctica de la identidad, ¿no? Entonces, muchas veces se autogestionan porque es una manifestación más que un acto de gestión organizacional, empresarial, institucional como tal. Entonces, creo que es interesante entender que la gestión cultural se tiene que hacer en redes, en cooperación. Me gustó mucho una palabra que dijiste, uy, se me ha ido, pero que sí, que tiene esta naturaleza más íntima y de conexión entre los seres, ¿no? Instituciones. Sí, 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 sí. O sea, que esto, ¿no? La idea de ecosistema siempre nos ayuda, ¿no? A pensar en ese espacio en el que todos tenemos una función, pero todos somos necesarios para los otros. De complicidad. De complicidad me también. La palabra, bueno, sí, es que sí. ecosistema no lo he dicho, pero vamos, que tiene Sí. esa idea, ¿no? Claro, al hilo de lo que, Tina, lo que comentabas, y yo creo que tú lo has apuntado y ya has casi respondido a lo que yo quería preguntaros, era como primera cuestión y para que abramos ya debate también, si realmente desde vuestra perspectiva consideráis que las estrategias de diversidad y de inclusión realmente están arraigando, están calando en las instituciones culturales o que todavía estamos en un momento más que dependen casi de la sensibilidad de las personas o de la sensibilidad incluso
en algunos lugares de los departamentos de difusión, departamentos de educación. Y también al hilo de lo que comentabais en red y en ecosistema, que son palabras acerca de cultura, nos sentimos muy identificadas con la parte de red y de ecosistema y de trabajar juntas, porque creemos que es inviable que ninguna desde nuestro lugar resolvamos todos los problemas, porque estamos hablando de personas, por lo cual esto no hay fórmulas mágicas y cada una llegamos hasta donde podemos. ¿Qué canales y qué mecanismos de colaboración establecéis para que estas personas en situación de vulnerabilidad de las que estamos hablando participen y legitimen esas acciones y esos programas que vosotras estáis haciendo, ¿no? Para que lo que traslademos ahí fuera también realmente vayamos sobre un camino certero que resuelva problemas y que no vayamos construyendo sobre vacío. Bueno, yo creo que estamos en un momento un poco bisagra. Es verdad que durante mucho tiempo ha estado sostenido en la épica individual. Al final, dentro de las instituciones siempre había alguien que estaba como motivado para poner en marcha, ¿no? o programas o para atender un poco a todos estos colectivos. Pero yo creo que hace ya un tiempo que esto empieza a estar en la agenda pública, en las normativas. Es ya muy irregular que un espacio cultural no tenga el foco puesto en esto, ¿no? Otra cosa es eso que comentabas tú antes, que a veces hay como una desigualdad entre el discurso hacia afuera y lo que ocurre internamente en la institución, pero yo creo que ahora también hay una responsabilidad sobre los gestores que sí estamos concienciados en esto, que es dar herramientas a esas instituciones y a esos profesionales que saben que ya no pueden mirar para otro lado, pero todavía no están lo suficientemente motivados como para hacerlo de motu propio, ¿no? O sea que creo que ahí también tenemos una ventana de oportunidad para poder ir metiendo, sobre todo los que llevamos muchos años ya explorando en cómo se pueden hacer estas cosas de la manera correcta y lo fácil que es patinar también, ¿no? Pues entonces poder establecer formaciones, programas, sistemas de ayuda para que eso se haga de la forma correcta, creo que es un momento clave. Y luego, lo has dicho tú también con lo de los jóvenes, no tiene ningún sentido que pongamos en marcha acciones si no les implicamos a ellos directamente, ¿no? O sea que yo creo que también de un tiempo a esta parte hay un trabajo muy claro de abrir las puertas a que entren y puedan ellos también gestionar y organizarse y proponer lo que ellos realmente creen que es útil, ¿no? O sea que creo que va un poco por ahí. Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Yo también teníamos ahí apuntando que estamos en un momento de transición, ¿no? Completamente, creo que somos muy conscientes todos que ya estos espacios son espacios habituales y que también como que reconocemos a personas que hemos participado en otros espacios similares o estamos trabajando en redes también similares, ¿no? Por eso es interesante. Pero yo creo que también en las instituciones, pues claro, tenemos ahí un peso y es que no siempre hay un presupuesto específico, no siempre hay perfiles especializados en los equipos, no siempre se revisan esos criterios de programación y de acceso, o sea, todavía queda camino por recorrer, ¿no? Y claro, ahí necesitaríamos que la diversidad y la inclusión se incorporara en los marcos de gobernanza, ¿no? Que formen parte de los objetivos estratégicos, de la rendición de cuentas también, ¿no? Y que sea real, porque lo que decíamos antes, ¿no? Muchas veces aparece como en las instituciones como algo como que se marca en los objetivos o incluso en las subvenciones, ¿no? No sé si os pasa, pero a mí me pasa muchas veces que me incluyen en subvenciones porque dan puntos y después dices, pero si no me has preguntado cómo vamos a enfocarlo en tu festival, en tu evento, ¿no? O sea, eso es, no sé, y eso también, no sé, tenemos que trabajarlo mucho desde la mediación, ¿no? De decir, hombre, no todo vale, ¿no? O sea, tenemos ahí que trabajar un programa concreto, ¿no? Que dices, me reía porque una de las cosas que hemos hecho ha sido hacer con la red de teatros también, otra vez en red, otra vez buscando además esa capacidad de la red de teatros que tiene salas y teatros por todo el territorio español. Tiene más de 1000 y pico salas, tiene festivales asociados
Y claro, nosotros ese tipo de cosas, porque somos la acción que queremos es que llegue a todas partes, ¿no? Entonces estamos aquí en Madrid, nos movemos todo lo que podemos, pero llegamos a donde llegamos y o hacemos en red o no podemos, ¿no? Entonces con ellos hemos sacado un catálogo de artes escénicas, de artes escénicas, de danza, teatro, de todo, en el que se abrió una convocatoria, se presentó bastante gente, hemos hecho un catálogo de 38 propuestas de 490, creo que se presentaron. Y eso ahora se le ofrece a los teatros, al circuito de la red. Y una de las cosas que se decía era el tema de la mediación. O sea, no es solamente llegar y hacer una obra que hable sobre memoria democrática o sobre derechos o libertades o tal, sino también cómo se genera esa relación con los públicos, cómo se va a abrir esa forma que de repente esa herramienta que puede ser una pieza de teatro o de danza o lo que sea, cómo de repente se puede insertar y que sea un lugar en el que se consiga mucho más, ¿no? Que simplemente, y cómo se genera cómo se atrae a los públicos, es alucinante. Es alucinante todavía lo que falta por hacer, porque te encuentras que, pues eso, lo típico, ¿no? De debate al final, pero que esa imaginación, ¿no? Que me parece que es fundamental, ¿no? El tema de tener herramientas, pero también poder imaginar y poder aspirar a cómo de repente se plantea el tema de la mediación, ¿no? Y cómo... Y cómo se activa ese público, cómo se le hace partícipe desde otros lugares, ¿no? Entonces a mí eso es verdad que queda muchísimo por hacer, con lo cual bienvenido sea para ti, ¿no? Me imagino, porque tienes mucho trabajo por delante, pero es verdad que yo creo que también hay que... Yo ya hace 25 años que estoy por trabajando por en eso, esto. O sea, llevamos ahí te veo carrera. las ganas, o sea, que no me lo tienes que contar. Llevamos carrera, pero es cierto que no se ha puesto en el centro en ningún momento. Bueno, yo creo que es verdad que estoy de acuerdo con Inés. Estamos en un momento bisagra. Yo creo que esto hace unos años es que la gente ni le sonaba. Y es verdad que primero hay que inventarlo, hay que ponerlo en palabras, luego hay que asimilarlo y luego, o sea, vamos como muy lentos y nos pasa en general con todas las cosas. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento en el que hay que seguir abriendo, peleando, lo que decía antes de las luchas, cómo se hacen desde la sociedad civil, ¿no? Cómo empujamos, y pues lo seguir que tú empujando. Decías, en red, ¿no? Cuando trabajamos juntas, pues llegamos más lejos, ¿no? Es fundamental. Exacto. Eso es. Y para, digamos, para todo lo que no es dentro del mainstream, en Perú el trabajo de base, ya sea en lo social, ya sea en lo cultural, es imprescindible. Y además que crea comunidad, crea identidad, refuerza el espacio local. Sí, en eso a mí me dais muchísima envidia y creo que tenemos que aprender mucho y que hay que hacer ese acto también de decir, venga, vamos a preguntar a quienes lo están haciendo y que llevan décadas y que eso funciona y que genera, que aquí precisamente lo que se ha desarticulado es todo ese sentimiento comunitario, ¿no? Y yo creo que eso también daña eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar también, trabajo, ¿no? Claro, los vínculos, generar comunidad, generar... Eso es fundamental, sí. Yo os lanzo la última pregunta y damos paso a preguntas del público si queréis. Frente a esta postura tan bonita y optimista que tenéis Isla y Inés, no quiero poner la nota pesimista, pero sí que es verdad que preocupantemente vemos cómo en otros lugares están descendiendo y de manera un poco drástica todas esas financiaciones, todo ese apoyo a políticas culturales, a inversión en cultura, pero también cómo están minimizando todas las ayudas o incluso visibilizando todos los programas que trabajan en diversidad y en inclusión. ¿Qué responsabilidad deberíamos ejercer los profesionales de cultura de aquí, que estamos aquí, que tenemos un marco de un plan de derechos culturales? ¿Qué deberíamos hacer para que realmente no veamos que esto empieza a suceder aquí, en España? Por alusiones, quizás, ¿no? Bueno, mira, yo creo que
O sea, efectivamente estamos en un momento de retroceso de derechos, no solamente en el tema, o sea, si ya nos ponemos a mirar las cosas, el lado oscuro, las amenazas son muchas y vienen de muchas partes. Afortunadamente aquí creo que todavía se está haciendo un acto de resistencia, y el otro día que fui a ver a Francesca Albanese dijo una cosa que me encantó, una frase que era: la esperanza es un músculo que se ejercita. Yo creo que eso nos tiene que dar la clave. La esperanza es un músculo que se ejercita, y esto, aquí estamos unos cuantos y tenemos que seguir haciendo esa labor también de concienciación, obviamente, porque todavía queda mucho por hacer. Hay mucha gente que no lo entiende. Hay muchísima gente que sigue sin entender lo que significa esto. Entonces yo creo que, bueno, también, bueno, sí, estrategia, red, humildad también de cómo afrontar los retos y seguir presionando a quienes, por un lado, tienen la capacidad de generar políticas públicas, que eso es fundamental, y con recursos, con medios, y que no sea simplemente para que quede bien en los papeles. Yo creo que tenemos que entrar en la agenda formativa como sea. Sí, O sea, creo que si la gente se forma desde el principio entendiendo que esto es un derecho y que hay que trabajar transversalmente y con esto incorporado en todas las áreas, el día de mañana, cuando esas personas ocupen puestos de poder y de liderazgo, necesariamente lo van a trasladar, ¿no? O sea, creo que la estructura viene por dinamitarlo desde abajo. Sí, que deje también de ser una voluntad de alguien porque tiene esa sensibilidad por cualquier tema, ¿no? Incluso por temas personales, y que sea algo estructural, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que eso forme parte de ese ADN al final, ¿no? Que también, que yo creo que es un trabajo que en otras áreas también se ha ido consiguiendo, ¿no? Los feminismos, los derechos LGTBI, Q+, o sea, todas estas luchas ya llevan, yo creo que más tiempo que la lucha de los derechos culturales, ¿no? Que es quizás un poco más reciente ponerla encima de la mesa, y que mucha gente entendamos o centremos, ¿no?, nuestras prácticas que habíamos hecho durante muchos años, pero ahora las entendamos desde ahí, ¿no? Y desde ahí pues vamos como abriendo esas grietas, y es una satisfacción que existan estos espacios para también podernos repetir como un mantra que esto es necesario, que estamos ahí, que lo estamos haciendo, que todos tenemos unas dificultades tremendas para tirar para adelante, en cada uno en su sector, en su proyecto, en su territorio, ¿no? Que también, yo que vengo de Mallorca, las ayudas del Ministerio de Cultura, de Derechos Culturales, que van a las autonomías, nuestra presidenta no la ha querido gestionar. O sea, venimos de ahí, ¿no? De unas luchas ya tremendas, ¿no? Pero, oye, que estamos aquí, vamos a hacer, ¿no?, red, y vamos a conectarnos y vamos a tirar, ¿no? Y yo creo, bueno, es necesario, creo que es indisoluble también el hecho de que cualquier organización, persona que está dentro de lo social, dentro de lo cultural, necesita o hace abogacía, ¿no? Tiene un trabajo de advocacy que muchas veces este lugar lo es, este momento lo es, pero es parte de sus actividades diarias, ¿no? No solamente es una cuestión de gestión como tal, pero también de las gestiones ya de los discursos de pronto incluso más políticos, como la abogacía, ¿no? Entonces, eso genera también nuevas conversaciones, y como decías, las pequeñas discusiones evitan grandes peligros después. O sea, es genial poder tener esas confrontaciones. O sea, y luego desde lo que hablaban desde la formación, yo tengo la suerte de estar en un máster y tener que el 30% de nuestros compañeros somos latinoamericanos. Y luego también hay otros tipos de diversidades, y esas conversaciones se enriquecen por la confrontación a veces de decir, esta idea no me parece para nada, ¿no? O sea, o esta idea en mi país no se aplicaría para nada, o esta idea se aplica así en mi país. Y entonces ese tipo de conversaciones, de compartir, y también de actividad consciente de abogacía, pues yo creo que generan nuevos espacios de conversación.
Pues os damos paso. Si alguien quiere comentar, preguntar a alguna de las personas que tenemos aquí, es vuestro momento, antes de que pasemos al café. Buenos días. Muchas gracias. Yo quería compartir una reflexión en torno a tu última pregunta, porque tengo la sensación de que en muchos de los movimientos sociales hoy se están preguntando sobre esto, ¿no? Y sobre quién tiene el poder hoy en día en la sociedad para transformar las cosas, ¿no? Y tengo la sensación que desde la cultura, yo por ejemplo que estoy en el movimiento ecologista, llevamos muchos años sintiéndonos, ¿no?, como la vanguardia de la transformación, un grupo muy pequeño que tiene las respuestas, que sabe, ¿no?, que entiende la crisis ecosocial y tal. Pero quizá en un contexto de inestabilidad política en el que quizás esas vanguardias ya no van a poder estar sostenidas por una red institucional o por una red laboral, hay que cuestionarse cómo las bases, como decía Cristian, sostienen esta movilización, ¿no? Entonces, trasladar, dejar de ser movilizaciones de servicios, que somos en muchos casos, a movimiento social real, de base, y preguntarnos cuál es la base del movimiento cultural. ¿Quién va a salir mañana a defender los derechos culturales? Porque yo creo que vamos a salir las 4 que nos dedicamos a esto. Entonces, si realmente queremos cambiar las políticas, igual tenemos que transformar nuestra manera de hacer. Muy buena. Pues es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Me parece que otra vez, o sea, que un poco volviendo al principio cuando hablaba, creo que en los 70 hubo ahí un ejemplo que quizá no es momento de mirarnos también, que también se consiguieron muchas conquistas en un país que veníamos de un país muy gris, muy gris, muy gris, y era muy difícil. Y entonces yo creo que se ha avanzado bastante en muchas cosas y hay muchas que se pueden perder y hay muchas que se tienen que mantener y hay muchas que todavía hay que conquistar. Entonces obviamente o tenemos una base potente social o si estamos esperando hay que empujar desde atrás. Estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo. Yo personalmente. Sí. Igual yo creo que, por ejemplo, bueno, desde lo que nosotros podemos hacer desde Boom, lo que comentaba de esas interacciones con los que no necesariamente, de la gente que consume, de la comunidad que consume cultura, pero no necesariamente, entre comillas, crea o gestiona, es sumamente importante, porque cuando tú les abres esos espacios, porque no se los das, o sea, nosotros no venimos a imponer nada, nosotros solamente creamos esos canales donde puedes interactuar, pues tú también tomas parte y formas parte de eso nuevo, ¿no? Y si poco a poco se puede construir que esté dentro tuyo, que lo interiorices, pues lo vas a defender. Sí, las bases ahí son importantes. Pero sí, o sea, cómo creamos bases, eso es un temón. Un temón. ¿No? Sí, pero... Perdón. No. Nada, vamos, eso, el tema de las redes comunitarias que decías tú antes de Latinoamérica, eso es una cosa. Lo que pasa es que muchos sitios es sitios que a lo mejor no tienen ningún tipo de estructura o de apoyo estatal, ¿no? Entonces eso también es una reflexión, que aquí tenemos unos mínimos cubiertos, tenemos que perderlo para ponernos, o sea, es que a lo mejor hay que tomar medidas antes, ¿no? Yo creo que también es importante ese papel del acompañar, ¿no? Nosotros que trabajamos en procesos culturales, ahí lo que necesitamos es acompañar a esas comunidades, ¿no? No sé, voy a dar un ejemplo ultralocal. En mi barrio lo que tenemos es una asamblea de niños y niñas que trabajan los mismos temas que trabajamos los adultos de otra manera y con otras dinámicas, ¿no? Pues ahí los adultos necesitamos acompañar a esos niños y niñas porque serán el futuro de nuestro barrio, que yo vivo en el centro de Palma, que ya es un barrio completamente colonizado por europeos del norte, ¿no?, que vienen a trabajar como expats y ya hemos perdido el barrio. Entonces, los 4 niños y niñas que quedan, cuando queremos como empoderarlos de esta manera. Entonces, yo creo que son como
también es como hacer como acupuntura, ¿no? Son como pequeños puntos, pero ahí hay que estar, ¿no? Y nos da una pereza horrorosa cada vez que tenemos que hacer la asamblea con niños y niñas y hay que prepararla y que se vuelven locos y de repente quieren celebrar el día del juego y hay que preparar juegos y tal, pero ahí como que nos recordamos los adultos unos a otros, hey, que hoy no puedo yo, pero ves tú, porque es que esto no lo podemos, no hay que pararlo, porque es un ejemplo, ¿no? Ya como una cosa muy, muy ultralocal, ¿no? Pero que para mí son esas acciones y es ese acompañar, ¿no? Los que tenemos esas herramientas y los que las conocemos. Bueno, aquí la del optimismo, claro, también estamos viviendo un momento histórico, que exista una Sí. Dirección General de Derechos Culturales Sí. era algo absolutamente impensable, ¿no? Sí. Eso también está abriendo espacios de debate, nuevas líneas de financiación para que muchos proyectos puedan hacerse sostenibles o impulsarse, ¿no? Yo creo que también estamos Sí. generando ese cambio, o sea que estamos en el momento y ahora Sí, es sí. difícil verlo, pero estamos ahí. Sí. Creo que con la distancia lo veremos de Sí, otra manera, claro. creo yo, ¿no? Pero estamos como, sí, ¿no? Todo el día metidas ahí en En la las faena. subvenciones, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me llamo Almudena, trabajo en el tercer sector que ha salido hoy en esta mesa y en la anterior, y trabajo exclusivamente con chicos y con chicas de 12 a 23 años que están en situación de desventaja social. Os oí hablar de poner a los jóvenes en el centro, de que sean los y las protagonistas de todo esto, pero mis, entre comillas, chavales no llegan a ser esos protagonistas. Estas mismas iniciativas que estáis comentando de la Academia de Cine, de España en Libertad, no llegan los chicos y chicas en situación de vulnerabilidad. Decía antes Jazmín que el sesgo económico es quizá lo más importante, ¿no? Ahora mismo que se está dando cuenta pues, que no se llega, y efectivamente no se llega. Hay 2 institutos públicos en Madrid que tienen el bachillerato de artes escénicas solamente, solo hay una universidad pública que apuesta por la formación de arte dramático, y eso en formaciones. Y son chicos y chicas que están interesados en formarse, que les gustaría trabajar en el sector cultural en muchas ocasiones, o si no trabajar y ser parte activa, al menos sí ser espectadores y espectadoras. Tenemos aún a día de hoy muchos chicos y chicas que no han ido al cine por lo caro que es. Gracias a Cerca Cultura están conociendo un montón de recursos culturales de su ciudad y podemos permitirles pues que lo conozcan y que sean parte activa y que participen y que tomen posesión de esos espacios. Pero os llevo a la reflexión de, ¿os habéis planteado cómo llegar a ese colectivo de jóvenes, de chicos y chicas que están en situación de vulnerabilidad, que tienen una vida muy diferente a la que pueden tener un chaval, una chavala universitario, pero tienen mucho que decir y que además quieren formar parte y ser parte activa, ¿no? de todo esto? Nosotros nos lo hemos planteado y somos conscientes de que estamos llegando a donde podemos, pero que todavía nos falta más red para hacer eso. La única manera de poder llegar a... Estamos poniendo muchísimas actividades que son para gente joven. Por ejemplo, con el Teatro del Barrio estamos haciendo un proyecto que se llama Asambleas de Juveniles. Lanzamos una convocatoria, intentamos distribuirla entre profesores, entre gente que pudiera de alguna manera echarnos una mano. Son para 16, 17 años, y es un poco hacer que el teatro del barrio se convierta en su casa para poder, a través de una serie de formación con directores, con técnicos, con todo lo que engloba los oficios de las artes escénicas, poder hacer una devolución con sus problemáticas. Luego, aparte de eso, obviamente nosotros también les estamos dando una formación con gente que viene, que les explica un poco cuál es esa historia reciente que hablábamos antes, ¿no? Han llegado muy poquita gente y es verdad que ahí estamos fallando. Entonces, o sea,
toda la mano que nos podéis echar, yo la cojo encantada, porque creo que estamos haciendo muchas iniciativas que vemos que se quedan un poco en los entornos que podemos llegar nosotros, pero nosotros somos un equipo de 7 personas, entonces obviamente necesitamos esa red, y esa red la estamos lanzando, y me parece que es un escenario maravilloso para lanzárosla. O sea, estamos haciendo muchas cosas, pero necesitamos que la gente venga, y que los chavales que dices, pues por ejemplo, lo que decía antes de Ruta al Exilio, está abierta la convocatoria ahora. Hay cosas que están abiertas, entonces también es verdad que cuando nace una organización que es tan jovencita, que tiene 1 año de vida, pues hay mucha gente que no nos conoce, entonces nos prodigamos todo lo que podemos, ¿sabes? Pero llegamos a donde llegamos. Pero sí, tienes toda la razón, o sea, hay muchísimos chavales con muchísimas ganas, y que lo vemos en los laboratorios que hacemos, los que llegan, que es gente que tienen ganas de que les demos espacios, que les demos la voz, o sea, no que les demos, que tomen su voz, porque yo no tengo que dar nada a nadie, son ellos los que tienen que tomar esa... Y gente, que es lo que decía antes, que me parece muy injusto ese retrato que se está haciendo de la juventud española, porque es un retrato muy sesgado. Para mí, yo creo que lo que es importante y que lo que hemos repetido y repetido es crear red, ¿no? Y una experiencia de Apropa Cultura Balears, que, bueno, hermana de Acerca Cultura Madrid, y también Apropa Cultura Cataluña, que también está aquí, ¿no? Lo que nos ha permitido a nosotros a nivel local, a Apropa Cultura, es que nos ha juntado todo el ámbito de profesionales de la cultura con el ámbito de profesionales del ámbito social, ¿no? Y con entidades también de tercer sector que utilizan el recurso de Acerca Cultura o Apropa Cultura en nuestro caso, para ese primer paso de acceder a los espacios culturales. Pero hemos creado una red como no sé, como una comunidad de aprendizaje a través de Apropa Cultura, que nos juntamos una vez cada 3 meses online y una vez presencial al año, en la que nos vamos interrogando los dos ámbitos, ¿no? Entonces, de ahí salen un montón de preguntas o un montón de cosas y un montón de conexiones, ¿no? Yo cuando ya trabajo como de tú a tú con diferentes entidades que sé que están trabajando ya con esos temas, que nos entendemos y llegamos a terceras, ¿no?, que se suman al carro, ¿no? Y yo creo que ahí eso es lo interesante, ¿no? Como es súper difícil que cada uno, fijaros que, no sé, que yo vengo de Mallorca y estoy en Madrid y aquí no conozco tanta gente, pero sí que, ¿por qué no? Hoy en día también tiene sus ventajas y sus inconvenientes el tema de poder juntarse digitalmente. Perdemos esa parte, ¿no?, más de complicidad y más de poner el cuerpo. Por eso también cuando nos dejan ponerlo venimos y lo ponemos. Pero también como que nos es muy fácil crear esas redes, saber que trabaja el otro es muy fácil clicando una web, ¿no? Y ahí para mí es esencial, y esta experiencia de Apropa Cultura Balears, yo creo que, bueno, estamos todavía como en un momento a ver qué pasa, tenemos que hacer el primer encuentro, bueno, hemos hecho muchos encuentros presenciales, pero este año hemos trabajado conjuntamente online, y yo tengo ganas también de ver qué pasará en ese encuentro en el que hemos estado todo el año generando ahí preguntas y ideas, ¿no? Sí, nosotros en la Academia de Cine sí tenemos un proyecto de mediación específico con jóvenes que se llama Trascámara, un poco con esa idea que tú decías de acercarlos y ganarlos también como espectadores. Es verdad que ahora mismo en la industria audiovisual el tema de los jóvenes es un temazo, porque nos están, digamos, confrontando con que ahora el consumo de los productos audiovisuales es completamente diferente, ¿no? O sea, se me abrieron las carnes por la mitad cuando me contaron que veían las pelis en el móvil a doble velocidad, porque así pueden ver más películas, ¿no? Es algo como que no encaja en nuestra manera de producir y de impulsar el cine, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos este programa en el que no solo hacemos exhibición de películas, sino
que las acompañamos en comprender que la industria audiovisual es un espectro muy amplio de profesionales, ¿no? Que muchas veces vienen como muy cegados con la interpretación o con la dirección, que son como las más visibles, pero hay un montón de profesiones muy interesantes en las que pueden formarse y ejercer. Y luego, en menor medida, pero bueno, sí que hacemos proyectos de mediación. Tenemos uno en el barrio de Nazaret, en Valencia, y otro en Puerto de la Cruz, en Tenerife, que sí que trabajamos con jóvenes en riesgo de exclusión a través de, bueno, de algunos colectivos que median a través del cine allí, pero sí que es una asignatura pendiente, yo creo que en la que podemos incidir más. Buenas. Yo creo que justo con lo que estabais ahora hablando, desde mi punto de vista surge algo muy interesante que tenemos que reflexionar los profesionales de la cultura, y es que muchas veces sí, a lo mejor hacemos esas actividades o creamos esos espacios y las personas a las que van dirigidas no aparecen o aparecen muy poquitas. Y creo que es sintomático porque al final en lo que creo que tenemos que trabajar realmente es en cómo hacemos sentir a las personas que ese espacio les pertenece y que ese espacio es suyo. O sea, no por crear la actividad las personas van a hacer lo suyo y van a aparecer y se van a apuntar, ¿no? Y a lo mejor va a haber de repente, se va a desbordar la lista de espera, ¿no? O sea, no sé si a vosotras os pasa, pero nosotras hacemos muchas veces actividades con muchísima ilusión, te lo curras un montón, consigues una subvención, estás motivadísima y aparecen 3 personas y claro, y piensas que estás fallando tú, y a lo mejor nos tenemos que plantear que ese es el síntoma, ¿no? Que es que las personas a las que va dirigida esa actividad no sienten que son que ese espacio es suyo y les pertenece, ni que pueden acceder a ello, o sea, que a lo mejor ni se lo han planteado en su vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí surge una reflexión interesante, y es que no es solo generar actividades para determinados colectivos, sino cómo hacemos que esas personas los sientan suyos y los hagan suyos. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver, para empezar, con cómo comunicamos desde las instituciones que esa actividad está disponible, ¿no? Porque si tú no entras en el marco de ocio, de actividades, tú como institución me refiero, que una persona con determinadas características puede hacer el fin de semana, pues no va a buscar contenidos en tus redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que tiene que ver una vez más con aliarse con los propios colectivos para que esa difusión, nosotros lo hemos visto muy claramente con la película de Sorda. O sea, se han hecho pases accesibles a los que ha venido muy poca gente, y en cuanto ha habido un contenido cultural en el que ellos se han tenido ese sentimiento de pertenencia, han venido en masa, ¿no? ¿Por qué? Porque también se ha comunicado por sus propios canales, ¿no? O sea, que yo creo que tiene que ver con cómo lo comunicamos, con cómo les involucramos en la creación para que sientan que eso que se está representando pueden venir y participar en igualdad de condiciones, ¿no? Y luego, básicamente en eso, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver con el sentimiento de pertenencia y con las vías de comunicación. También quizás hay que pensar en estrategias en el que esas comunidades a las que nos dirigimos estén incluidas desde el primer momento del diseño, y ahí ya es tu proyecto, ¿no? Yo trabajo en proyectos con el taller de arte de Esment, con el que nos aliamos desde el principio y vamos a buscar la financiación para poder hacerlo, o sale una convocatoria, se plantea, se ve que es posible, y ¿no? O sea, cuando creas esa alianza otra vez, ¿no? con un colectivo concreto, y ahí ya funciona, o haces una estrategia previa para crear una red de colectivos en un territorio, y después propones una actividad cultural para hacer conjuntamente y algunas de las entidades se apuntan, ¿no? Yo creo que también, no sé, ahora ya es una estrategia de mi práctica personal, pero también es una estrategia desde la mediación, ¿no? De pensar en que muy bien, tenemos la escucha superpuesta y sabemos que necesitan esas comunidades, pero si tú no formas parte de esa comunidad, hay veces que hay cosas que se te escapan, ¿no? Entonces, pues preguntemos, ¿no? Y nos ponemos ahí como, ¿no? Como, a lo mejor como en la película Sorda también, ¿no? De decir, es que claro, te interpela, ¿no? Pues
vamos a poner todos los medios para que la gente que le interpele pueda asistir, ¿no? Damos paso a la última pregunta ya y nos hacemos el descanso. Hola, muchas gracias. Yo también vengo del ámbito del tercer sector, de una asociación de acción social de aquí, de la Comunidad de Madrid, que trabajamos en general con personas en situación de vulnerabilidad, con personas en situación de pobreza, entendiendo la pobreza en un sentido muy amplio, no solo como una falta de recursos económicos, sino de acceso a la cultura, por ejemplo, ¿no? Y desde luego a mucha distancia de entender los derechos, qué es un derecho, ¿no? Cuando nos estamos preocupando por el derecho al acceso a un empleo digno, a la vivienda, que ya sabéis que nos afecta a todas, pero mucho más a las personas en situación de vulnerabilidad. Y a mí, escuchando, quiero trasladar dos cuestiones. Una, que me alegra enormemente que Acerca Cultura nos acerque, que nos acerque al tercer sector y nos acerque a todas las instituciones y las personas a todos los niveles que están trabajando porque la cultura sea para todas las personas, y que creo, cuando la compañera hablaba de no llegan, no llegamos, es que nos tenemos que hablar, porque sin hablarnos no llegamos, porque no nos conoceremos, porque a lo mejor estamos en otras prioridades. Nosotras cuando organizamos en la asociación alguna actividad, dicen, vale, pero es que yo tengo que ir a trabajar, que no pago el alquiler, vale, que yo tengo que ir a, vale, o ¿esto qué es? Si yo he ido y no me he enterado de nada. O sea, es que ¿de qué hablan, no? Entonces, bueno, muchas ocasiones tenemos que hablarnos mucho más, pero sí por poner una cuestión y por ponerlo en valor. En las organizaciones sociales del tercer sector estamos incorporando también en la estrategia y también en nuestra actividad ayudar a que las personas con las que nos relacionamos accedan a la cultura, que antes no lo era. Y hemos empezado, o sea, en mi organización, por ejemplo, pues con la Academia de Cine, estamos haciendo cosas de las que estamos súper contentas, con Acerca Cultura también, y que, igual que en mi organización, en otras muchas, podéis llamar y podemos llamarnos ya y empezar a que esto sea, bueno, a que esa base de la que hablábamos esté mucho más, porque al final somos quienes vamos a poder defender cualquier derecho, no solo el cultural, ¿no? Que muchas gracias. Y que te agradezco las palabras y también que también es algo que desde Acerca Cultura y con las compañeras de APROPA también son diálogos que a veces tenemos que también tenemos que ser conscientes de que desde el sector cultural es verdad que muchas veces hablamos de derechos culturales y que quizá es una palabra, un concepto que está muy alejado de cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo percibe o cómo lo necesita la persona, que lo que quiere es ir al cine o lo que quiere es disfrutar de una obra de teatro. Entonces que a lo mejor también a veces los conceptos que utilizamos también a veces separan y no acercan, porque vamos a lo mejor a unos mensajes elevados y yo lo que quiero es que me digas claramente que puedo ir al cine, que puedo ir al teatro, y que sabemos que también desde Cultura hablamos de derechos culturales, pero que para seros útiles a las entidades sociales tenemos que alinearnos con vuestras estrategias de inclusión social, que es para lo que utilizáis la cultura. No lo utiliza, o sea, por supuesto es un derecho, pero tenemos que ser útiles en el mensaje de la inclusión social, que sabemos que es para lo que estáis utilizando y para lo que os es útil la cultura. Entonces que también entonamos un poco esa como autorreflexión, ¿no? Y esa cura a veces de bajar a tierra y de también pensar cómo nosotros mismos tenemos que trabajar para realmente ser útiles y romper esas barreras conceptuales para las personas para las que realmente queremos trabajar y para las que queremos ser útiles. Así que gracias por traerlo. Sin más, pasamos al café. El café está en la primera planta, está en la sala marina. Según salimos hay unas escaleras y podemos subir, pero también hay un ascensor, así que si alguien quiere utilizar el ascensor que nos lo diga y acompañamos al ascensor. Y volvemos en 30 minutos. Muchas gracias.